Buenas noches, chicos. Continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir. En esta noche vamos a leer parte de la enciclopedia de lo maravilloso, Los pueblos de la sombra. La noche de todos los miedos. Cuando éramos niños, lo que más temíamos era el horrible momento en que la oscuridad invadía el cielo. Cuando se cerraban las cortinas y la noche se tragaba el día con su helada barriga llena. Sentíamos un miedo indescriptible, irracional, animal, un miedo en el que sin embargo se mezclaban placeres difusos. El miedo a la oscuridad. Por el miedo a la oscuridad que sentimos de niño, descubrimos el lado oscuro de las cosas, pusimos en duda la certeza del día y exploramos las regiones escondidas de nuestra imaginación. Porque esa oscuridad no estaba vacía, estaba habitada por presencias invisibles y aterradoras que merodeaban en las tinieblas y que solo esperaban a que nos durmiéramos para apoderarse de nuestras vidas. Y así nuestra habitación se convertía en el teatro de nuestras pesadillas. Allá, detrás de la cortina, se escondía el ogro con dientes rojos o incluso algún malvado coco, el ropavejero, el señor del costal. Afuera, con un poco de atención, podían oírse a los hombres lobo que le aullaban a la luna llena. Era la hora en la que los vampiros salían de sus tumbas y los fantasmas se deslizaban por los corredores helados. O una oruga malvada se arrastraba hasta nuestra cama para estrangularnos con sus poderosos brazos tan pronto nos vencía el sueño. Muertos de miedo, reteníamos el aliento para no llamar la atención de esos monstruos escondidos en la oscuridad. Descubrimos la noche y sus sortilegios, la noche y sus misterios, la noche de todos los miedos. La noche de Halloween. Porque la noche en nuestra infancia, así como en la infancia de toda la humanidad, siempre fue temida y honrada a la manera de una diosa de las sombras. En Egipto era Nut, la diosa de la noche y de la bóveda celeste, cuyo vientre contenía las constelaciones de las estrellas. En Escandinavia era la diosa Not, que atravesaba el cielo en su carroza hasta el horizonte, donde le dejaba el lugar a su hijo el día. Las pavas que salían de la boca de sus caballos caían sobre la tierra en forma de rocío. En Grecia se llamaba Nix, diosa alada que al final del día volaba por el cielo desplegando sobre la tierra su velo negro de estrellas. Hija de Caos, Nix era la madre de dos hermanos gemelos, el sueño y la muerte. Porque la noche es inseparable del sueño y de la muerte, sobre todo en otoño y en invierno, cuando los días se acortan y el gran frío se instala. Los antiguos celtas comenzaban su año el 1 de noviembre con la celebración de Samaín e inauguraban así la temporada de sombras que duraría 6 meses. En la noche de Samaín, que se confundía con la cristiana Noche de Todos los Santos y la anglosajona Noche de Halloween, All Halloween, víspera de Todos los Santos, se sabía que los difuntos dejaban sus tumbas para venir y mezclarse en los banquetes que los vivos en su honor celebraban. Los difuntos, claro, pero también el oscuro ejército de espíritus infernales que en esa noche mágica, fuera del calendario normal, atravesaban impunemente las puertas del infierno para cometer sus zarabandas endiabladas. En la noche de Halloween se desencadena la comparsa de los oscuros, comparsa de los malditos, en oposición al cortejo de los luminosos, los seres de la luz, las hadas, los elfos y las ninfas, que inauguraron el primer tomo de la enciclopedia de lo maravilloso. Por esto, en oposición a los pueblos de la luz, era necesario consagrar un volumen entero a esas criaturas malditas, los pueblos de la sombra. Demonios horribles, espectros burlones, brujas maléficas, vampiros sedientos de sangre, hombres lobo que le aullan a la luna, ogros que comen carne fresca y otros monstruos infernales. Hul, la Navidad pagana. Aunque la versión artificial contemporánea y comercial de esta fiesta de la muerte con calabazas en cartón y sombreros puntiagudos de brujas nos lleva a pensar que solo debemos temer a la noche de Halloween, esta no es la única, solo es la primera de muchas. El periodo de sombras llegaba hasta la fiesta de los crepes en la noche de las candelas. La Candelaria, el 2 de febrero, atraviesa las 4 semanas de Adviento y los 12 días que separan la Navidad de la Epifanía. A lo largo de esas noches de otoño e invierno
conducida por el cazador negro. En Bretaña, a la noche de Navidad se le llama la Noche de las Maravillas, porque se manifiestan mil sortilegios. Los animales se ponen a hablar con fluidez el lenguaje de los seres humanos, pero los que se arriesgan a escucharlos mueren antes del amanecer. Durante la misa de medianoche, el esqueleto de Ancou, el heraldo bretón de la muerte, roza con su capa negra a los que no sobrevivirán el año. En el camino a la iglesia, los fieles se arriesgan a encontrarse en cada cruce al diablo, que les ofrece una fortuna a cambio de sus almas. En la misma noche los dólmenes se abren para revelar los tesoros malditos que guardan, mientras que los meires se van a beber el océano entre la primera y la 12ª campanada de medianoche. En el bosque, las brujas corren con los pies descalzos para recolectar hierba de oro. En la bahía los fallecidos resuenan los cantos lúgubres de las almas en pena a bordo de la barca de los muertos. Por otro lado, en Inglaterra, en Alemania y en todos los países envueltos en el frío y en la noche, los mismos temores alimentan las mismas creencias. Creencias que le dieron vida a una mitología negra, a una fascinación por el miedo, a una estética del escalofrío. Creencias que nos conducen con nuestro propio riesgo y osadía al encuentro de los pueblos de la sombra. La sombra es un polo oscuro opuesto al deslumbrante polo de la luz. La sombra no busca eclipsar la luz, sino esculpirla, subrayarla, ponerla en relieve. Sin el carboncillo de la sombra, el agua sería virgen y nuestras miradas ciegas. Los pueblos del miedo. Los pueblos del miedo están constituidos por las más asombrosas criaturas cuyo origen se remonta al caos original. Desmesurados, vastos, groseros, violentos, a veces antropófagos, los pueblos del miedo agrupan a los gigantes de dimensiones colosales, los horribles troles, los estúpidos golems, los temibles ogros y los cocos que asustan a los niños. Aunque casi siempre son destructores, muchos desempeñan un papel fundador y civilizador, como los atlantes antediluvianos o los pueblos míticos que habitaron Irlanda en la Edad de Hierro, porque según una antigua creencia, todo lo que existe en este bajo mundo es obra de los gigantes. Atlantes. Los atlantes, si creemos en lo que Platón afirma en sus diálogos Timeo y Critías, eran un pueblo poderoso pero brutal, que vivió 9500 años antes de nuestra era, en una isla continente situada en la mitad del océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, es decir, del estrecho de Gibraltar. La mítica Atlántida, más grande que Libia y Asia juntas, desapareció después de un diluvio. Platón también nos cuenta que los atlantes eran los hijos que el dios Poseidón había tenido con la mortal Clito. Estos hijos de Poseidón y de sus descendientes habitaron este reino durante varias generaciones. Sometieron en estos mares muchas otras islas y extendieron su dominio hasta la lejanía, hasta Egipto y Tirrenia. Los atlantes se regían por una monarquía hereditaria que se transmitía vía progenitura. Desde el primer rey de los atlantes, Atlas, la prosperidad de Atlas fue siempre honorable. El mayor era rey y transmitía su autoridad al mayor de sus hijos, de manera que conservaron la realeza en la familia durante largos años. Era tal la inmensidad de las riquezas que poseían que ningún palacio real la ha igualado ni la igualará jamás. Según Hesiodo, Atlas era en realidad el hijo del titán Apeto y participó en la revuelta de los titanes contra los dioses del Olimpo. Su castigo lo condenó a cargar hasta el fin de los tiempos el cielo sobre sus hombros. Por una dura ley relegado a las extremidades de la tierra, no lejos de las armoniosas Hespérides, Atlas sostiene con su cabeza y sus infatigables manos la inmensa bóveda del cielo. Según Heródoto, en la cadena montañosa del Atlas en el noreste del actual Marruecos estaría el lugar del eterno castigo del titán caído. En sus historias, redactadas en el siglo V a.C., Heródoto se refiere a los atlantes como gigantes que vivían en los montes Atlas. Los atlantes toman su nombre de esta montaña y se dice que nunca comen animales y que nunca tienen sueños. Según Diodoro de Sicilia, autor del siglo I a.C., los atlantes fueron atacados por el pueblo salvaje de las Amazonas, dirigidas por su reina Mirina. En cuanto a Atlas tuvo 7 hijas, los atlantes
Pasajahuns, nombre que significa señores salvajes del País Vasco, son gigantes de montaña recubiertos con un denso pelaje, y su cráneo está dotado de una larga cabellera que les tapa la cara y el torso y les llega a las rodillas. Si bien tienen apariencia humana, en la nieve dejan huellas en las que se les reconoce un pie humano junto a una marca de caballo. Y aunque son muy rápidos corriendo, se apoyan en un bastón. Los pasajahuns deambulan de noche por la montaña y tienen la mala costumbre de entrar en las cabañas de los pastores para robarles la comida. También saben imitar a la perfección el irrincina, grito con el cual los pastores vascos se comunican y se orientan en las pendientes de las montañas. El pastor que se dirige hacia el grito del pasajahún cae de repente en un precipicio. Sin embargo, cuando la tormenta amenaza los cielos, los pasajahún gritan de la misma manera para que los pastores resguarden a sus rebaños y los protejan del rayo, el trueno y los depredadores. Un día, un pastor sorprendido por la tormenta se refugió al pie de un árbol muy alto, pero cuando se quiso recostar contra su tronco, el árbol se sacudió y se puso en marcha. Se trataba en realidad de un pasajahún adormecido. El anillo de oro. Como los cíclopes y los tártaros, los pasajahuns tienen a veces un solo ojo en medio de la frente. También son antropófagos. En el cuento El anillo de oro, un pasajahún de un solo ojo persigue a tres cazadores que tratan de buscar asilo en un establo. El gigante los alcanza, toma a uno de los cazadores, lo ensarta, lo empala y lo devora. Los otros dos cazadores logran enceguecerlo clavándole un tizón en el ojo, lo que enfurece aún más al señor salvaje. Mientras uno de los sobrevivientes escapa por el tragaluz, el otro se amarra a la panza de una oveja. El pasajahún realiza entonces un truco. Simula estar muriendo, llama al cazador y le ofrece el anillo de oro que lleva en el dedo. El cazador, despreocupado, acepta el regalo, pero el anillo se pone de repente a gritar: «Aquí estoy, aquí estoy». El pasajahún se pone a correr tras el cazador, criado por los gritos del anillo. Para escapar de su perseguidor, el cazador se ve obligado a cortarse el dedo y a botarlo lejos con el anillo maléfico. Los pasajahuns viven en hondonadas llamadas aljibes, de proporciones tan vastas que parecen castillos. Algunos pasajahuns secuestran mujeres para llevarlas a sus aljibes, donde las violan. Los niños concebidos en estas relaciones se llaman bakshkros. La hembra del pasajahún. Los pasajahuns tienen por compañeras y cónyuges a las pasa andere, las mujeres salvajes, que son tan hermosas como grotescos son los pasajahuns y además muy coquetas. Están en la entrada de los aljibes o cerca de las fuentes, donde pasan sus mejores días peinándose su larga cabellera con un peine de oro, mientras de reojo vigilan sus tesoros. A veces se les encuentra casi ahogadas en la neblina, pero si alguien se les acerca desaparecen como por encanto. Un día un pastor del bosque de Irati logró hurtar un candelabro de oro a un pasajahún y a su basa andere. La pareja furibunda se lanzó a la cacería del ladrón derribando todos los árboles que se topaban a su paso. El pastor se refugió en la
engañosa para resolver, porque al igual que los troles le fascinan los juegos de la mente. Pero su falta de inteligencia lo obliga a reflexionar por tan largo rato que su víctima tiene todo el tiempo para fugarse. La otra manera es más drástica, pero también más complicada: ponerlo en marcha. Primero se debe destripar a Erensuge, la serpiente gigante de 7 cabezas que lo protege. De las entrañas de la serpiente se escapa una liebre que luego hay que agarrar por las 2 orejas. Del vientre del animal surge una paloma que es necesario retener hasta que ponga un huevo. Basta pues con golpear al gigante en la frente con este huevo para que aquel caiga más muerto que un árbol fulminado. Bekuts. Los bekuts de las landas de Gascuña son gigantes de 7 tallas, 14 metros, con cabeza de cerdo y un único ojo en medio de la frente, que atrapan cristianos para cocinarlos vivos sobre una parrilla antes de tragarlos de un solo bocado. Poseen rebaños de bestias con cuernos de oro que atraen a los codiciosos. Algunos héroes gascones han logrado matarlos metiéndoles una estaca en el ojo, como hizo Ulises con Polifemo. Proptingan. Este pueblo de gigantes con nombre curioso fue inmortalizado en el segundo capítulo de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, 1726. Tras haber arribado a Inglaterra después de su viaje a Lilliput, Gulliver se reembarca sin tardanza. De nuevo, en medio de una tormenta, su embarcación encalla en Brottingham, país de los gigantes donde las mujeres tienen costumbres ligeras y los cortesanos son tan ridículos como monstruosos. A su lado, el viajero parece ahora un liliputiense. Partidores de madera y hombres de fuego. Hombres de hierro incandescente, hombres de madera de aliso, partidores de madera, cortadores, rompedores. Los partidores de madera y los hombres de fuego fueron gigantes de Berry, antigua provincia francesa, que aparecían en los reflejos del sol poniente bajo las sombras de los bosques. George Sand habla de ellos en sus leyendas rústicas. El hombre de fuego también se llama rompefuegos. Adopta varias apariencias e interpreta varios papeles según cada lugar. No siempre es refulgente e incendiario y se deja oír más de lo que se deja ver. En las noches brumosas castiga los árboles con golpes redoblados y los guardias forestales, convencidos de que lidian con los audaces ladrones de madera, corren tras el ruido y muchas veces alcanzan a percibir el pálido relámpago de su potente hacha. Pero cosa rara, estos grandes árboles a los que se había oído gritar con cada golpe y a los que se esperaba encontrar profundamente cegados no tenían la más mínima marca. El partidor, el cortador o el rompedor, porque el fantasma tiene todos estos nombres, es a veces el genio protector del bosque que le ha tomado afecto. Hay que evitar tocar los árboles que ha golpeado para advertir su presencia. Cocos. Estos ogros pareciera que solo se encargaran de asustar a los niños. En francés se les conoce como croque-mitaine y la palabra data de 1820. La forman el verbo mordisquear, croquer, y el sustantivo mitón, mitaine, que a su vez proviene del antiguo vocablo francés para gato, mite. Estos comegatos son bien diferentes según las regiones, aunque la mayoría solo quieren provocar miedo sin hacer daño. Algunos llegan a raptar e incluso a devorar a sus víctimas. Igualmente los cocos únicamente buscan a los niños pequeños. En principio los adultos no tienen nada que temer. En el comienzo del libro de su República, Platón habla de Mormo, un coco temido por los griegos. En la isla de Lesbos este papel lo desempeña Helo, la ladrona de niños. En Roma el bandido Cacus, que aniquilado por Hércules fue considerado un coco para asustar a los niños. En Flandes le temen a Pierre Jean Claes. En Alsacia se trata de Hans Trapp, que atormenta a los niños desde hace varias generaciones. Este horrible ogro se inspira en un personaje histórico, un tal Jean de Trapp, noble del siglo XV, que se internó en la punta del monte Geisberg, donde se alimentaba de carne humana, hasta que un día él mismo terminó rebanado por la espada de un valiente pastor de tan solo 10 años. En Valonia asustan el hombre del gancho y la abuela de los dientes rojos. En Irlanda el coco se llama Alploshra. En Inglaterra es el bogeyman, mientras que en Alemania es el bogleman. En la campiña francesa al coco se le conoce como pavau. Colin de Plancy nota que este coco no tenía como
tropiezos. Agitan un látigo, una fusta o un martillo y esconden detrás de ellos un gran costal donde cargan a los niños desobedientes para llevarlos al infierno. Ejemplos de Coco Soldado son, entre otros, Pedro el Negro, el Padre Flagelador, el Padre Lustukru o el Palete Ruprecht. Otras veces, para adormecer mejor la vigilancia de sus jóvenes víctimas, los cocos se atavían con capas rojas y llenan sus bolsillos de dulces, chocolates y caramelos. Incluso hay unos que llegan a disfrazarse de Papá Noel. Cocos junto al agua. El hombre de los dientes rojos es un coco que espanta en las orillas del río Mosa, en Francia. A veces es reemplazado por su comadre, la abuela de los dientes rojos. En los alrededores de la región de Mâcon, en Francia, la madre bocona, coco hembra, atormenta los bordes del agua y los lugares peligrosos. En otros lugares, el hombre peludo, coco velludo de las orillas de los ríos, se lleva a los niños para venderlos como esclavos. También están la madre, la pierde, que se esconde en el fondo de los pozos. Nanon, piernas largas en la región de Metz, el hombre miseria en Anjou, el mordisquetas y el craqueble en Lorena, el viejo musmón de Berry, el musmunzuelo de Poitou o incluso únicamente en Dauphin el hombre negro, el hombre de los bosques, el hombre de la barba, abuelo enero, el padre Babalón, la madre del agua y la madre de la noche. Si los cocos asustan a los niños paradójicamente, también cuidan de ellos. Los alejan de donde habitan esos monstruos, así como de pozos y ríos profundos, valles nevados o cualquier otro lugar peligroso. También cumplen una función moral, ya que amenazan a los niños desobedientes con los peores castigos. Cíclopes. Los cíclopes de la mitología griega, del griego kuklus, círculo, y ops, ojo, nacieron de la unión de Urano, el cielo, y Gea, la tierra, dos gigantes monstruosos de corazón violento, según Hesiodo, que tenían un solo ojo en el centro de su frente. Sus nombres eran Arges, Esteropes y Brontes, relámpago, rayo y trueno respectivamente. Fueron ellos quienes le dieron a Zeus el trueno y el rayo. Eran hermanos de los titanes, de los gigantes y de los tres monstruos de 100 brazos, los hecatónquiros. En la Odisea, Homero describe a los cíclopes como ogros enormes, brutales y estúpidos. Cuando sale de la isla de los lotófagos, Ulises y sus 12 soldados llegan a la isla donde viven estos crueles gigantes. Los hombres, mientras buscan algo para subsistir, llegan a una caverna donde encuentran rebaños y bajo llave grandes cantidades de queso y muchas uvas. Se trata de la morada del cíclope Polifemo, quien no tarda en llegar acompañado de sus cabras, sus ovejas y su carnero. Cuando descubre a los hombres minúsculos que tratan de esconderse en los rincones de la gruta,
es hijo de Poseidón. Para vengarse de quien lo ha sumido en las tinieblas, le pide a su padre que someta al marino griego a 1000 pruebas y 1000 tormentos, que perseguirán a Ulises hasta el final de su viaje. Otros cíclopes menos salvajes fueron utilizados por los humanos para erigir las gigantescas murallas de ciudades como Micenas o Tirinto. Los gigantes tuertos. Otros gigantes de un solo ojo están presentes en la mitología germánicas y celtas, y a veces se confunden con la inquietante figura del tuerto dotado de poderes sobrenaturales. Tal era el caso de Wotan, avatar de Odín, que cuando tomó agua en las fuentes que guardaba Mimir aceptó dar uno de sus ojos para obtener así el don de doble vista. Viajó por el mundo de incógnito con una venda en el ojo, un sombrero grande y una larga capa. De igual manera, el rey del bosque de Broceliande era un enorme cíclope negro con un solo pie, al cual las bestias obedecían, respondían a su llamado y atacaban a sus enemigos. Los ciclos mitológicos irlandeses hacen frecuentes alusiones a tuertos, cuyo único ojo parece un signo de su vocación real y de sus poderes chamánicos. El ojo del tuerto, como el del cíclope, estaba dotado del don de la doble vista, como el de Odín. Se trata en efecto del equivalente al tercer ojo de los sabios hindúes. De esta manera, en su segunda batalla de Macturek, que enfrentaba a los Tuatha de Danann, a los monstruos fomorianos que vivían en las islas de la niebla en Irlanda, el dios del Taluk se prepara para el combate entonando un canto chamánico, cerrando un ojo y sosteniéndose en una sola pierna, así se convertía en tuerto y ciego. Estos dos padecimientos se consideraban sagrados y se asociaban a los poderes sobrenaturales. En la batalla siguiente, Luke se enfrenta con Valor, campeón de los fomorianos y gigante tuerto cuyo ojo cerrado tenía poderes sobrenaturales. En sus combates les pedía a 4 hombres que le levantaran el párpado con la ayuda de un gancho bien pulido. Todo aquel que mirase este ojo quedaba instantáneamente paralizado del miedo. Luke le reventó el ojo maléfico con una onda, provocando así la muerte del gigante y la derrota de los fomorianos. El guardia de Tara, capital de Irlanda en los tiempos de los Tuatha de Danann, era tuerto también, hasta que Miach y Armet, hijo e hija del dios médico Tianchet, le pusieron un ojo de gato a la cavidad hueca del ojo que le faltaba. Desde entonces el guardián de Tara tenía 2 ojos, pero no sin inconvenientes. Cuando dormía, por ejemplo, su ojo de gato se abría cuando se producía el mínimo ruido de una hoja o de un animal a lo lejos. Y al contrario, cuando quería observar con atención a los viajeros que visitaban Tara, su ojo de gato se encerraba y se echaba a dormir. En el ciclo de Ulster, el rey tuerto Eochaid, que reinaba en la provincia de Connacht, tuvo que darle su único ojo al bardo Atierne, apodado el inoportuno de Ulster, dotado de poderes sobrenaturales ante los cuales nadie podía resistirse. En cuanto a Cuchulainn, el gran héroe del ciclo de Ulster, hijo del dios Lugh, era también tuerto, signo de su naturaleza cíclope y desmesurada, ya que necesitaba sumergirse 3 veces seguidas en cubas de agua para refrescarse cuando se enrojecía de ira guerrera. Fianna. Los Fianna de Irlanda, descendientes de los grandes cazadores de ciervos de la prehistoria, se describen en los viejos manuscritos irlandeses como en el Silvagadelica de O'Grady. Eran una cofradía militar que evolucionaba al margen de las comunidades triviales, obediente a las órdenes de un rey supremo. Su héroe más célebre fue Finn MacCumhail, hijo de Cumhail MacBaisme y padre de Ossian. Como eran los encargados de mantener el orden y recaudar los impuestos, a veces ofrecían sus servicios como mercenarios. Durante el invierno se alojaban en casas de pueblo y esperaban el verano para salir de cacería. También consagraban parte de su tiempo en asuntos intelectuales y artísticos como la poesía. Las filas de los Fianna eran de 4000 hombres dirigidos por 150
más exigentes que las que debieron enfrentar un poco después los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Las pruebas eran muy variadas. Para comenzar, cada hombre debía conocer a la perfección los 12 libros de la poesía. Luego era sepultado hasta la mitad del cuerpo con su escudo y una rama de avellano como únicas armas. 9 hombres le arrojaban entonces sus lanzas al mismo tiempo. Si el hombre recibía siquiera un rasguño, era despiadadamente excluido. Luego era sometido a una verdadera cacería. Tenía que hacerse trenzas y amarrársela en lo más alto de su cabeza antes de escaparse de los Fianna por los bosques de Irlanda. En el comienzo de la carrera solo tenía una pequeña ventaja de sus perseguidores, que era medida con una rama de un árbol. Si los guerreros lo alcanzaban y lo herían, o si su jabalina le temblaba en la mano, o si dejaba que una rama destruyera el orden de su peinado, o si hacía crujir una rama seca con sus pasos mientras corría, era inmediatamente descalificado. Luego tenía que saltar un listón tan alto como él y después pasar por debajo de otro a la altura de sus rodillas. Enseguida tenía que quitarse con las uñas una espina del pie y correr más rápido que sus perseguidores. Si lograba superar todas estas pruebas, entonces sí merecía entrar en la comunidad de los Fianna. El nuevo miembro se comprometía a respetar las reglas de conducta, como nunca apropiarse de ganado por la fuerza o huir ante menos de 9 adversarios armados. La banda real de los Fianna era servida por una gran corte de druidas, magos, juglares, músicos, mensajeros, guardas, escanciadores y artesanos, entre los cuales estaban los mejores 50 de Irlanda, que trabajaban durante todo el año fabricando los vestidos de los Fianna, en comunión con los espíritus de la naturaleza. Los Fianna vivían en comunión con los espíritus de la naturaleza, hadas, elfos, enanos y demás criaturas. También tenían frecuentes encuentros con el pueblo de hadas de los Tuatha de Danann. Muchos Fianna tenían como amantes mujeres hadas. Estas los socorrían cuando eran atacados por gigantes, brujas o magos. El valiente y noble pueblo de los Fianna, cuya vida estaba llena de placeres y peligros, no pudo soportar la muerte de Finn y se extinguió luego de desacuerdos, celos y demás ajustes de cuentas. Firbolgs. Los Firbolgs de Irlanda eran gigantes de piel oscura y rasgos simiescos, cuyo nombre significa hombres de los sacos, o mejor, hombres rayo. Era un pueblo guerrero versado en las artes del fuego y en la herrería, sobre todo en metalurgia. Según el Lebor Gabála, o el libro de las invasiones de Irlanda, escrito antes de 1168, a partir de una compilación de textos mitológicos antiguos, los Firbolgs, junto con los Firdonnan y los Fircaloin, fueron el tercer pueblo invasor de Irlanda después del pueblo de Partholón y del pueblo de Nemet. Estos últimos, sometidos por los fomorianos, se habían fugado en dos grupos, la mitad hacia Grecia y la otra mitad hacia la misteriosa isla del norte del mundo. Los Firbolgs serían descendientes del pueblo de Nemet, griego exiliado en Grecia. Según las historias de las tradiciones ancestral, les debemos a los Firbolgs la división de Irlanda en 5 provincias: Ulster, Leinster, Munster, Connacht, que corresponden a los 4 puntos cardinales, y Meath, la provincia que rodea el centro de la isla ubicada en Uisnech. También les debemos la introducción en Irlanda de la realeza y de las reglas del gobierno. Según el Cach Moch Duriet Kunga, manuscrito que data del siglo XV, los Firbolgs fueron vencidos en una planicie en Connacht por el pueblo élfico de los Tuatha de Danann en la primera batalla de Mac Turet, después de que se rehusaron a cederles la mitad de la isla. Los dos pueblos se enfrentaron en un encarnizado combate que duró varios días y en el cual perecieron 100.000 Firbolgs. El resultado de esta sangrienta batalla fue un combate singular entre Nuada, el campeón de los Tuatha de Danann, que había perdido su brazo derecho en la ofensiva, y Srenk, el campeón de los Firbolgs. Después de vencer, los Tuatha de Danann acordaron la paz y le concedieron la provincia de Connacht a los Firbolgs. Nuada se hizo injertar un brazo de plata articulado por Miach, el hijo del dios médico Tianchet, y desde entonces fue llamado Nuada el brazo de plata. A pesar de esto, no pudo asumir la corona. La integridad física del rey debía garantizar la integridad del reino. Es decir,
pueblos que ocuparon Irlanda sucesivamente tuvieron que enfrentar a estos aterradores adversarios. Un texto inspirado en Isidoro de Sevilla afirma que solo tenían un brazo o una pierna, 3 hileras de dientes y un único ojo, como los cíclopes. Un aspecto repulsivo, pero una fuerza descomunal. Los fomorianos invadieron Irlanda y sometieron a sus habitantes, el pueblo en Emmet, tras la muerte del rey Nemeth. Todos los primeros de noviembre, en la fiesta de Samain, el pueblo de Nemeth debía rendir tributo a los fomorianos, 2/3 de la cosecha de trigo de su ganado y de sus niños. Cansados de hacer estos sacrificios, se sublevaron contra la fortaleza de los fomorianos, situada en una isla frente a las costas de Irlanda. Lograron matar a Conan, el rey de los fomorianos, pero tuvieron que lamentar innumerables pérdidas humanas. En efecto, solo los ocupantes de un barco, es decir, 30 hombres, sobrevivieron a la empresa. Se dividieron en 2 grupos, la mitad se fue hacia el norte, hacia la mítica Hiperborea, y el resto navegó hasta Grecia, seguramente hacia Tracia. Los descendientes de estos últimos volvieron a Irlanda bajo el nombre de los Firbolgs, que no sufrieron ataques de los fomorianos. Después de su llegada a Irlanda, los Tuatha de Danann, vencedores de la primera batalla de Mac Turet sobre los Firbolgs y sin duda descendientes del pueblo de Nemeth, que se exiliaron en el norte, se comprometieron un tiempo con los monstruos fomorianos, con quienes pactaron matrimonios y alianzas. Pero estalló el conflicto entre los 2 pueblos y los fomorianos fueron derrotados por los Tuatha de Danann en la segunda batalla de Mac Turet, narrada en el Cat Mac Tuired, que se desarrolla el 1 de noviembre durante la fiesta de Samain. La víspera de este memorable enfrentamiento, Morrigan, o Pot, diosa de la muerte y la guerra con forma de cornea, había alentado a Dagma, Ogme y Lug, los 3 jefes supremos de los Tuatha de Danann, prometiéndoles victoria. Sin embargo, esta resultó costosa, pues el noble Nuada del brazo plateado pereció ante los golpes del monstruo tuerto Valor, jefe de los fomorianos. Este a su vez fue derrotado por su nieto Lug, que se había unido al ejército de los Tuatha de Danann y destruyó el ojo maléfico del gigante con una onda. Despedidos al mar, los fomorianos partieron hacia las islas lejanas. Los fomorianos de las tierras altas escocesas eran un pueblo de gigantes menos crueles y menos monstruosos que los de Irlanda. Fueron paulatinamente absorbidos por sus invasores, con los que pactaron uniones. Los escoceses de hoy tal vez le deban su gran talla a sus lejanos orígenes fomorianos. Bueno chicos, con esta lectura de los fomorianos, de los pueblos del miedo, damos por terminada nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir de la noche de hoy, de nuestra enciclopedia de lo maravilloso. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video, dejar en los comentarios